Saludos, saludos a todos. Gracias a Dios por permitirme poder llegar hasta usted con el propósito de hablar de la palabra del Señor. Mire, yo quiero tratar un tema hoy muy importante que de seguro va a ser de gran bendición a su vida. Vamos a ver, en Filipenses capítulo 3, y vamos a hablar de seguir la meta. Todas las personas de una manera u otra se trazan una meta en su vida, ya sea en un proyecto empresarial, una carrera universitaria, formar una familia. Hay muchos proyectos que las personas lo ponen en marcha con el fin de tener éxito y lograr resultados al final. En términos espirituales, nosotros tenemos también nuestro propósito, y es de llegar a la meta a través de la fe en Jesús. Vamos a ver Filipenses capítulo 3. Dice el apóstol, dice, y versículo 4, porque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos. Versículo 6, pero en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Amén. Nosotros sabemos quién era el apóstol Pablo, un hombre bien preparado en la palabra, un hombre que conocía lo que era la ley que ya Dios había dado al pueblo a través de Moisés, un hombre bien preparado en la materia y tenía ciertos conocimientos y ciertas habilidades para poder interpretar la ley de Moisés, que vuelvo y repito, ya Dios había dado al pueblo a través de su siervo. Pero luego que el apóstol Pablo es llamado por Jesucristo, vemos que ya empieza a presentar ciertos cambios en su vida espiritual, una transformación de manera total, de tal manera que Pablo entiende que ya él no debía seguir esa forma de pensar, sino que ya él tenía otra forma de interpretar las escrituras, ya que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, había cambiado, transformado la mente del apóstol Pablo, porque entendía que ya no era por medio de la ley de Moisés, sino a través de la fe y la gracia que es dada a través de Jesucristo. Vamos a ver, aquí en la gran mayoría de estos versículos vemos que el apóstol Pablo hace mucho énfasis en lo que era la aplicación de la ley de Moisés y cómo él observaba esta ley para cumplirla y hacerla cumplir. Por eso él dice, en cuanto a celo, ¿verdad?, perseguidor de la iglesia. Verlo ahí. Sabemos que el apóstol Pablo perseguía la iglesia porque entendía que estas personas o estos creyentes desobedecían a Dios cuando pusieron en marcha la predicación una vez dada por Jesucristo, cuando le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, para uno trazarse metas y tener éxito y llegar al resultado final, a veces hay que perder. Y en ocasiones invertir. Los empresarios vemos que cuando se trazan un proyecto, ellos invierten para al final tener un resultado de eso que invirtieron.
En cambio nosotros en la fe no invertimos quizás dinero, pero sí invertimos tiempo, esfuerzo, ¿verdad? Y entrega por eso que queremos lograr. Eso hay que tenerlo muy pendiente, que para nosotros lograr llegar a la meta tenemos que unir esfuerzo. Entonces mire lo que sigue diciendo el apóstol. El versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, ¿lo ve? Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, todos los méritos, los conocimientos, la sabiduría, ¿verdad?, que Pablo tenía antes de conocer a Cristo, él dice que todo eso lo tiene por basura, lo tiene por pérdida. ¿A fin de qué? A fin de conocer a aquel que le llamó, aquel que te llamó, que te dijo, ven porque tengo propósito contigo, ven porque te voy a bendecir. Y entonces, hermanos, Dios ha hecho grandes maravillas en nosotros y entendemos que lo poco que quizás nosotros hayamos dejado por la causa de Cristo vale la pena. Por eso Él dijo, os digo que no hay nadie que haya dejado padre, madre, hijo, mujer, hermano, por causa de mí, que no haya de recibir 100 veces más y en este tiempo y en el siglo venidero, ¿qué? La vida eterna. Y entendemos que cuando dice el siglo venidero, pues está hablando, usa el término mundo, que significa otro mundo. Otro mundo que no tiene que ver nada con lo físico que nosotros vemos. Pero vamos aquí. Entonces dice el apóstol Pablo, versículo 9, después que él dice que ha dejado todo lo que tenía, lo tiene por basura, dice que eso lo hace a fin de ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es de la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí en el versículo 9 sabemos que el apóstol Pablo está haciendo énfasis en lo que es la ley de Moisés. Las personas en la antigüedad vivían por la fe, por la ley, pero ahora se vive por la fe y la gracia en Jesús. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Padecimientos, ¿a quién le gusta padecer? Cuando usted escucha la palabra padecimiento, pues usted le llega a la memoria y le presentan un panorama donde aparece una persona con mucho dolor, mucha angustia, mucha pobreza, mucha escasez, problemas de diferentes índoles que producen dolor a la vida. ¿Es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, pudiera interpretarse de diferentes formas, porque muchas veces quizás usted tiene un dolor, pero no lo tiene porque quizás le falte lo económico o porque le falte lo material. Hay dolores que no tienen que ver nada con lo físico, ni siquiera con el cuerpo. ¿Me comprende? Sino un dolor que es causado por medio de la angustia que usted en un momento determinado podría sentir por causa de la tanta injusticia que se comete en esta tierra. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo a los Corintios en el capítulo 5 de su segunda carta, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron.
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Vemos que el apóstol Pablo aquí está haciendo énfasis en la resurrección. Dice, cuando dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, ¿verdad? Llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea que cuando usted y yo vivimos esta experiencia, sentimos ese dolor, esa angustia, pero no porque quizá hayamos pecado, porque hayamos cometido errores, no. Es una angustia que la persona siente, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios te contriña, te angustia, ¿ve? Porque usted se siente angustiado por la injusticia que se comete en esta tierra y tanto pecado, tanta maldad, tanta muerte, tanto odio, rencilla, pleitos, contiendas, problemas en los hogares, problemas de diferentes índoles, sociales, políticos, económicos. Cuando usted ve todo ese panorama, usted se siente angustiado, porque usted tiene a Dios en el corazón. Cuando usted ve que un político se roba cientos de millones de pesos, cuando hay cientos de personas o miles pasando hambre, eso produce angustia en usted. Entonces, amados hermanos, realmente, ¿qué es para nosotros creer en Jesús? Tener a Jesús en nuestro corazón. Es ir a la iglesia.